El primer documento que menciona un judío en Barcelona sería del año 900. Si no tuviésemos las lápidas, no tendríamos ni idea de la permanencia de judíos en la península, porque afortunadamente las lápidas se han mantenido y nos demuestran que 700, 800 años antes había judíos. En la mayoría de los casos en la lápida pone la fecha en la que la persona falleció. La manera de enterrar a los judíos en la península y otros lugares era enterrarlos con una sábana en el suelo y poner encima una lápida, en la que normalmente se habla bien de la persona que ha fallecido. Por ejemplo, aquí pone hija del bien recordado, Jonatá y Axia, repose en paz su alma con todo Israel. Llegan los musulmanes, invaden en 2 años toda la península. Incluso llegan a invadir los musulmanes, llegan hasta aquí, hasta Francia, hasta Poitiers, que ya son derrotados. Comienza una época dorada para las comunidades judías. Los musulmanes no ven en el judío una persona hostil, y por tanto durante algunos siglos su vida común, musulmanes, cristianos y judíos, es bastante aceptable. En 1974, y es una práctica bastante habitual, un conde cristiano concede los mismos derechos a cristianos y a judíos. Es decir, los cristianos van conquistando la península, encuentran a judíos, comunidades judías, y en ocasiones hasta el año 1000 el trato es agradable, correcto, no demasiado discriminatorio. A partir del año 1000 empiezan a suceder episodios violentos con asaltos y muertes de judíos. Se empieza a culpar sobre todo a los judíos de haber matado a Jesucristo. Y esto durante Semana Santa, año tras año, provoca que haya revueltas y que se entre en las juderías y a veces se mate a personas que residen allá. El principio del fin para los musulmanes de la península es el año 1211. Es la batalla que demuestra que los cristianos ya son más poderosos que los reinos musulmanes y a partir de este momento empiezan a retroceder muy rápidamente. Y se establece el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, que durará hasta el siglo XIX, 700 años, en los que se dedican a perseguir a las personas que se han convertido al cristianismo y practican el judaísmo de manera oculta. Entonces, este tribunal persigue, ejecuta, quema a todas las personas que ellos consideran que no son buenos cristianos, que se han bautizado, pero siguen siendo judíos en la vida familiar. El principio del fin de los judíos en la península sería este año 1348. ¿Por qué? Porque la peste negra consigue que mueran en la península el 20% de la población y se acusa a los judíos de ser los causantes de la peste. Por tanto, se mata, se entra en muchas juderías y se extermina prácticamente a todos los judíos. La única manera de no ser asesinado es aceptar el bautismo. Si ellos aceptan el bautismo, entonces entran a ser cristianos y por tanto no se los mata. Aunque también morían los judíos por la peste. Pero se calcula que se mataron muchos miles de judíos. En 1492 se conquista el reino de Granada musulmán, acaban 800 años de guerra entre cristianos y musulmanes y los reyes católicos firman un edicto de expulsión de los judíos. En julio se van todos los judíos, aproximadamente unos 100.000,
¿Y qué pasa con los judíos que marchan de la península? Aproximadamente 100.000 judíos expulsados crearon comunidades por todo el mundo. Crearon comunidades en la India, en Praga, en Polonia, en Alemania, en Grecia, por todo el mundo. Hoy en día hay sinagogas y comunidades descendientes de estos judíos expulsados. Y aún mantienen algunas tradiciones y una lengua, el judío español, que es el español del siglo XV. Si viniese un judío sefardí y estuviese hablando, entenderíais igual que a mí, porque prácticamente el 90% de las palabras son iguales. Una web aquí en Atlanta de la comunidad Orbe Shalom, que es quiere decir luz y paz, que es de judíos sefardíes descendientes de expulsados. Los primeros miembros de esta comunidad en Atlanta eran de origen turco, que habían estado 500 años en Turquía manteniendo su cultura, hasta que después decidieron venir a vivir a los Estados Unidos. Significa una tragedia para los expulsados, porque fueron maltratados, fueron vejados, tuvieron muchos problemas al tener que abandonar su país. Y después un problema para España y para los reinos, porque esta minoría se protegía siendo sobre todo un hogar de mercaderes, de artesanos, de buenos médicos, de traductores, y personas muy especializadas. Todas estas personas muy preparadas abandonan la península, por tanto la península pierde a personas muy calificadas, muy destacadas. Yo creo que hay que recordar que durante el Holocausto fueron asesinadas muchas personas y 6 millones de judíos. De ellos, 1,5 millones eran niños y niñas. O sea, no se asesinó nada más a los judíos adultos, sino que también a los niños y niñas se los ejecutó. Y esta es la parte más emocionante, acabo. Este señor, el doctor Mordejai Ben-Avir, en la puerta de una casa de la judería de Falset en octubre de 2007. ¿Por qué? Porque los antepasados de este señor tienen un árbol genealógico hasta 1427, de 600 años, sin ningún salto. Por tanto, este señor ha demostrado, este doctor, que sus antepasados vivieron hace 600 años en esa localidad y que su antepasado era Samuel Astruc Cavaller, que se casó, era un médico judío, con una señora que se llamaba Goch de Lunel. Lo más importante es que él, con su apellido Caballero, buscó judíos de apellido Caballero en Estados Unidos y en otros lugares, se han hecho análisis genéticos y demostró después que todos vienen de un antepasado común que era Samuel Astruc Cavaller. O sea que los documentos, él lo que hizo para cerciorarse fue a Brasil, fue a Estados Unidos, fue a Israel, análisis genéticos a todos que quisieron, y entonces todos aparecen que tienen un antepasado común que es Samuel Astruc Cavaller.